Hoy es día 11 de julio de 2024 y el título de la conferencia que voy a iniciar es ¿qué sentido tiene la vida humana y cósmica? Advierto de que no es la primera vez porque siempre trato de hablar con profundidad hasta donde alcanzo de que en esta conferencia, en otras también ha pasado, hay distintos niveles. Hay un nivel psicológico que es el que voy a desarrollar como si dijéramos en una primera parte y un nivel más filosófico en una continuación, en una especie de segunda parte, aunque la transición quizá no se note. Es posible que haya personas que eh, les llegue y les interese y incluso les resulte útil, ojalá sea así, pues la parte psicológica, pero que tengan alguna resistencia todavía a esa dimensión filosófica. No obstante, pues, como siempre lo haya dicho o no, que me expreso en conferencias, en las clases, en los cursos, pues se trata de expresar lo que intuyo, hasta donde alcanzo, y lógicamente lo intuyo desde el corazón, hasta donde alcanzo, que puedo llegar a intuir respaldado por otras personas realmente sabias que confirman esto o que yo me adhiero a lo que ellas dicen y lo expreso a mi manera. Entonces es un tema que a un nivel psicológico puede ser también profundo, pero a un nivel filosófico, cósmico, puede ser lo más. Pero hay mucha gente y cada vez más que tiene esta demanda y me dirijo a ellos. Aunque me dirijo a cualquier persona, a cualquier ser humano, especialmente a quienes tienen demanda, se han preguntado, se están preguntando, se van a preguntar qué sentido tiene la vida. Dos palabras, sentido y vida. Empezaremos por definir un poco qué entiendo por vida, que no solo yo, por supuesto, sino que la vida equivale, la vida con mayúscula, no al sentido cultural concreto cuando se habla seres vivos como los seres humanos, los animales, las plantas y los demás son inanimados, no están vivos. No, en ese sentido no, sino me estoy refiriendo a la esencia de la vida, que es la dimensión espiritual. Y también matizo que no tiene que ver con lo religioso, lo que voy a decir, sino que es esa dimensión sutil que llena todo el universo, todo el cosmos, y que se expresa a través de formas. Es decir, que la vida es una conciencia, una esencia muy sutil que se expresa a través de formas más o menos sutiles o densas en todo el universo. De eso hablaré posteriormente. Y en el caso de nuestro, de los seres humanos, pues es la vida, es esa dimensión esencia, se le puede llamar de varias maneras, ahora lo comentaré, que se está expresando a través de nuestra personalidad, que también voy a comentar. Pero antes decir que la palabra sentido tiene un significado de inteligencia, de comprensión. Cuando decimos, ahora esto parece que tiene sentido, o esto otro no tiene sentido. Quizá se tenga razón o no, porque a veces lo que creemos que no tiene sentido sí que lo tiene, sí podemos acceder a ese nivel de conciencia que lo capta. Pero hay cosas que, lógicamente, la mayoría es por nuestra incapacidad de poder asimilar e integrar en nuestra inteligencia, la que nos da la comprensión de las cosas, integrar eso, ese asunto, esa idea, ese fenómeno, lo que sea. Por lo tanto, tener sentido es algo que nos, de alguna forma, nos armoniza, algo que se acopla, que nos satisface de alguna manera, que se cumple una cierta
demanda subjetiva, personal, de cualquier asunto. En este caso, de un asunto muy trascendental como es la vida, no es un asunto concreto de los miles o millones o infinitos que hay en la vida cotidiana. Entonces, dicho esto, pues también decir que muchísimas personas, muchas, no, nadie sabemos cuántas, se hacen esta pregunta: ¿qué sentido tiene la vida? Unas veces cuando se está sufriendo y otras veces pues sin llegar a sufrir por esa demanda interior que aparece antes o después en todos, que nos hace buscar, que nos estimula, que nos llama para investigar, para enterarnos, para buscar, para experimentar, para descubrir. Entonces, desde el ángulo psicológico, pues es un tema, como lógicamente todos comprenderéis, muy complejo, muy complejo. Para ello, algo de lo que he hablado continuamente cuando explico psicología es, como punto de partida para poder abordar esto, se trata de entender cómo estamos formados, qué componentes tenemos los seres humanos. Tenemos una personalidad, que es con lo que más familiarizados estamos, que está formado por este cuerpo físico, que es lo que vemos, tocamos, lo que captamos con los sentidos. Tenemos una mente con la que pensamos, no la vemos con los ojos, la mayoría, pero está ahí, es energía, una energía muy sutil que todos, pensemos bien o mal, si prestamos un poco de atención al pensar, nos damos cuenta que está ahí, que la tenemos, que la podemos utilizar de muchas maneras, acertadas o no, con claridad o con confusión, manejándola nosotros o al revés, que ella, que es lo que ocurre la mayoría de las veces, en la mayoría de los seres humanos, la propia mente nos maneja a nosotros. Entonces la mente es eso, quizá no sepamos definirlo, pero sabemos lo que es, más allá de lo que opinemos, si procede de un sitio, si de otro, si depende, etc. La parte emocional es otro cuerpo, otra dimensión, tiene otra energía más, más sutil que el cuerpo físico, pero más densa que la mente. Y es lo que nos permite sentir emociones, sentimientos, deseos, lo que configura nuestro estado de ánimo. En síntesis, aquello que nos hace aceptar o rechazar, acercarnos, tender hacia o escapar, huir, alejarnos de lo que sea. Aquello que nos hace sentir placer o dolor, etcétera. De tal manera que todo esto que todos vivimos, en un grado u otro, es producido por nuestro cuerpo emocional. Por eso cuando estamos pasándolo mal, sufriendo, sintiendo dolor, ahí interviene el cuerpo emocional, en esa polaridad del dolor. Por el contrario, cuando sentimos placer o gozo en las dimensiones que sean, pues también está interviniendo la parte emocional en la polaridad del placer. De tal manera que placer o dolor, atracción o rechazo, es algo que todos vivimos de una manera o de otra. Y por lo tanto, cuando sufrimos, está interviniendo, aunque los otros componentes también, este al que estoy haciendo alusión. ¿Y qué ocurre entonces? Que en la medida que hay otro componente humano, que no solo es humano, está en todo, si sabemos mirarlo con profundidad, pero que se expresa en nosotros también, y es la conciencia pura, pura. Nada más que al expresarse a través de una forma como la nuestra, pues pierde esa pureza. Es lo que solemos llamar psicológicamente se identifica con la mente, con las emociones, con el cuerpo físico. Identificar significa en este caso confundir y por lo tanto nosotros
confundimos la conciencia con el placer o el dolor del cuerpo emocional con comprender o no comprender de la mente, conocer o no conocer todo esto de la mente con las sensaciones corporales, etcétera. Es decir, con nuestra personalidad físico, junto con el físico está esa energía vital que nos mantiene vivos y que nos permite hacer, actuar, movernos, desenvolvernos, la parte emocional, como he dicho, y la mente. Esto es la personalidad, aquello con lo que más familiarizados estamos, con lo que nuestra esencial conciencia se identifica y confunde. Pero ¿qué ocurre cuando vamos avanzando y vamos viviendo con más conciencia, con más atención? Y eso lo podemos hacer todos, aunque estemos en distinto peldaño. Es como una larga escala que todos podemos estar subiendo, aunque estemos en peldaños a veces cercanos o lejanos, más altos, más bajos, etcétera. Pues que la conciencia siempre está ahí. Nada más que si se identifica, se confunde con la mente, por eso confundimos conciencia con mente. O si estamos sintiendo algo, conciencia, si confundida, identificada con el sentir. Y si tenemos sensaciones corporales, del tipo que sea, lo mismo. La conciencia está confundida, identificada con el cuerpo físico. Por eso, cuando estamos sufriendo, acusando ese sufrimiento con el consiguiente queja, lamento y distintas reacciones, es porque la conciencia está identificada con nuestro cuerpo emocional, lo que nos permite sufrir. Si nuestra conciencia está identificada con la mente y nos hacemos preguntas, pues la mente, pues a veces, si tenemos una fuerte demanda de entender algo y la mente no nos lo permite, también podemos sufrir, porque se relaciona con el cuerpo emocional. Y por lo tanto, la reacción emocional es la de sufrimiento, porque no tenemos todavía esa respuesta. Pero muchas veces no sucede así. Simplemente pues nos hacemos una pregunta, nos hacen una pregunta y pues no es demasiado fuerte, intensa esa demanda de responderla y si tenemos una respuesta, muy bien, nos conformamos y ya está. Y si no, pasamos a otra cosa. Es decir, que no llega a ser sufrimiento. La energía mental no llega a incidir tanto en la emocional y por lo tanto no es motivo de sufrimiento. ¿Y por qué digo esto que es muy habitual en la vida de todos los seres humanos? Porque es comprenderlo cada vez con más profundidad, no hay límites, ¿eh? Alguien puede decir esto, ya lo entiendo, ya lo sé y ya está. No tiene límites esto, de poder ahondar, profundizar, comprender. Y esto nos puede ayudar al tema que nos proponemos en esta conferencia. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido? Que haya algo en nuestra capacidad de inteligencia, que por cierto no es la mente, la inteligencia está por encima de la mente, se suele confundir como es habitual, pero son dos niveles distintos. Podemos sin mente, sin pensar, sin imaginar nada, comprendiendo algo, si estamos muy atentos. Y ahí, en ese estado de atención, de meditación, comprendemos que la inteligencia no es la mente, que la mente es un constructo de imágenes, de pensamientos, muy útil, la utilizamos todos, la tenemos para algo. Y que a veces, si la inteligencia se fluye a través de ella, comprendemos. Si no, pues hay pensamientos que a veces nos dejan tranquilos, no molestan, otras veces nos inquietan y otras veces pues decimos, ahora lo entiendo, porque se ha introducido la inteligencia, que es lo que nos permite comprender en la mente, en ese sistema de pensamientos relacionados, combinados, creadores de ideas. Entonces, pues todo esto nos puede ayudar cuando vamos profundizando al tema de qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene la vida.
Entonces, como he dicho, muchas personas pues se hacen estas preguntas. Algunas obtienen respuesta, quizá la lectura de libros que tienen una cierta profundidad, libros de ensayo que han escrito personas muy sabias y muy profundas y que pueden, como he citado muchas veces, satisfacer esta demanda. Otras veces es, pues, dentro de una escucha de alguien que esté hablando y que esté, sea en una conferencia, en una clase, en una conversación, explicándonos algo. Y otras veces, pues, nos viene, como sin saber por qué, una chispa de luz, una intuición, que es la que nos permite comprender las intuiciones, no la mente. La mente por sí sola no nos permite comprender nada, absolutamente nada. Es la intuición, que es una cualidad, un componente o un sistema de comunicación entre lo superior, la mente abstracta, la inteligencia, y la mente concreta, que es la que más utilizamos, con la que más familiarizados estamos. Entonces, cuando a solas o gracias a alguien que nos ayuda, por escrito, por palabra, comprendemos algo, somos nosotros los principales protagonistas, por grande ayuda que hayamos tenido, que nos permite, los que nos permite comprender. Y entonces encontramos sentido a algo, quizá a la vida en general. Si no es así, pues el otro fenómeno corriente y habitual es sufrir. Y cuando estamos sufriendo, pues con frecuencia los seres humanos nos preguntamos qué sentido tiene sufrir o qué sentido tiene la vida, sobre todo en los seres humanos de un continuo sufrimiento. Y entonces si ese sufrimiento no ha llegado todavía, porque tiene una función el sufrimiento, como he explicado otras veces, de impactar, de abrir la brecha de la comprensión y poder abrir la conciencia. Pero mientras tanto, ahí hay una queja y una búsqueda de escape a ese sufrimiento. Y por lo tanto, en ese sufrimiento, mucha gente se pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene que esté sufriendo? ¿Por qué? Y con frecuencia no se obtiene respuesta. A veces sí, se enciende esa luz de la intuición y la persona empieza en ese sufrimiento que lógicamente siempre va a tener su final a comprender, a entender. Y no solo entender por qué está sufriendo en ese momento, sino entender la vida. Y posiblemente en muchos casos es a posteriori. Es decir, cuando la persona ha dejado de sufrir, puede llegar a intuir o entender por qué estuvo sufriendo o qué conllevó aquello y qué diferencia hay entre el estado anterior de sufrimiento y el actual de no sufrir. Y por lo tanto se le abren los, los ojos, los sentidos simbólicamente. Se le abre la conciencia, se abre la intuición y entonces se empieza a comprender. Hay una palabra que utilizo con mucha frecuencia, no solo yo, por supuesto, que es un término psicológico fundamental en la psicología, que es la identificación. Lo he dicho antes, que la conciencia esté confundida con lo que se siente, lo que se piensa, las sensaciones, etc. Y por lo tanto, debido a esa identificación, la conciencia está cerrada, limitada. ¿Qué ocurre cuando vamos abriendo la conciencia a base de estar más despiertos, más atentos? Y eso lo podemos hacer todos, una vez y otra, un momento, otro momento, un día, otro día, y lo más continuamente posible va con distinto ritmo abriendo la conciencia. Y esa apertura de conciencia incluye desidentificarnos, no confundir esa conciencia que se expresa de un modo más luminoso, claro, perceptible, ya no se va confundiendo, por lo menos tanto, que esto es un proceso paulatino, no viene
en un instante. Ya no se confunde esa conciencia, ese yo consciente, con los demás componentes, o se va desidentificando. Si se entiende mejor desapegando, pues tiene parecido significado, aunque el desapego, que es fundamental, psicológicamente hablando, es evitar la causa del sufrimiento humano, como nos han dicho los grandes sabios. La identificación o el apego tienen la esencia es la misma, con distintos matices, es la causa de sufrir. Entonces, también es cierto de que sin sufrir, pues mucha gente ni se plantea estas preguntas. Vive su vida con toda, a lo mejor, la mayor honestidad y puede estar incluso muchas personas, como he dicho, haciendo un buen servicio, más que nosotros que intentamos entender estas cosas. A lo mejor un servicio, una utilidad en su entorno, en la vida. Y otras personas simplemente, como se dice vulgarmente, vegetan. Simplemente tratan de conseguir el mayor placer, evitar el dolor, satisfacer los instintos. Hay distintos niveles, más instintivo, más mental, más intuitivo, etcétera. Eso ya depende de la escala en que nos encontremos. Con todo respeto a todos los seres humanos, pero es inevitable que hay una escala que ahora comentaré evolutiva, una jerarquía evolutiva en los seres humanos como existe en todo lo que hay en el cosmos. Entonces, desde el ángulo psicológico al que me estoy refiriendo, el vivir atentos, y eso lo podemos hacer todos, pero no un día, una vez a las 1000, sino lo más habitual posible al presente, a lo que miramos, a lo que escuchamos, a lo que hacemos, a lo que sentimos, a lo que pensamos, a nuestro cuerpo, a todo, quizá unas veces a una parte, otras veces a otra, simultaneándolas. Todo esto nos abre la conciencia y nos abre la capacidad de comprender cada vez más cosas, el sentido de las cosas concretas, de las cosas abstractas, el sentido de la vida, que algo que es al mismo tiempo abstracto y concreto. Es una fusión de todo. Y entonces esta atención nos permite, como he dicho otras veces, y no solo yo, por supuesto, nos abre la capacidad de sentir que estamos unidos, de que no hay nada separado. Eso significa, es el significado profundo de la palabra amor con mayúscula. Sentirnos como parte de todos y de todo lo que hay. Por lo tanto, no luchamos para combatir contra alguien, ni hacer daño, ni oponernos, sino dentro de nuestras posibilidades tratamos de compartir con los demás, porque formamos parte de un todo, de una unidad. Entonces, la cualidad de comprensión, de amor y la energía que surge de este proceso nos lleva a un desarrollo que no tiene límites y en el cual está incluido comprender cada vez más cosas, el sentido de la vida, al que me estoy refiriendo en esta exposición. Bien, ¿qué ocurre cuando vamos conociendo, porque hemos leído, hemos escuchado cosas más amplias, más cósmicas, más filosóficas? Pues que a veces son como necesarias o complementarias para entender esto que tratamos y muchas más cosas. Por ejemplo, hay una ley de las leyes universales. Si los que me escuchan han leído algo, quizá hayan leído el Kybalión, pero no es el único libro donde se habla de las leyes universales. Se ha hablado a nivel, digamos, dentro de esa filosofía que es la base, la esencia y la profundidad de todas las filosofías de la vida. Una de las maneras que se nombra es la filosofía esotérica con esa filosofía trascendental que nos permite profundizar absolutamente en todo. Pues bien, una de las cosas que se aprende son leyes universales en las que estamos todos, no inventadas por nadie, sino
forman parte de la vida y si las conocemos, las aplicamos, a veces las aplicamos, las vivimos sin conocerlas y funcionamos bien. Si nos salimos de ella, sufrimos. Más pronto o más tarde lo tenemos que sufrir o pagar. Entonces hay distintas leyes universales. Una de ellas es la ley de analogía, que nos ayuda a nuestra inteligencia mucho. Esta ley se nombra muchas veces como que uno de esos grandes sabios o avatares que hemos tenido en la humanidad, que fue Hermes Trismegistus en Egipto, pues habló de muchas cosas. Una de ellas, que se suele a veces en los libros nombrar, es la ley de analogía. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este gran ser sabio, avatar, ¿m? Cuando decimos avatar, no hay que pensar solo en Cristo, en Buda, sino en Krishna, en distintos autores, en Hércules, sino que hay otros menos conocidos. Hermes Trismegisto, por ejemplo. Pero bueno, esto era simplemente anecdótico. Ahora, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Es decir, al entender esta parte psicológica en algún grado que he comentado antes, por analogía nos permite entender la parte filosófica que voy a describir a continuación. Y a veces sin conocer ni haber oído hablar de esta ley, la aplicamos. Cuando buscamos analogías, instintivamente lo tenemos en nuestro interior. Esta y las demás leyes también, como la ley de causa y efecto, acción-reacción, que es una de las más destacadas, importantes y nombradas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, he citado esta ley por lo que voy a comentar, por la similitud analógica entre la parte psicológica que he descrito, muy sintética, pero que he descrito y se puede complementar con otras exposiciones, otras conferencias donde he hablado del sentido del sufrimiento, etcétera, etcétera. Pues relacionarlo, como digo, analógicamente con la parte filosófica. Y entonces esta parte filosófica nos dice, estos grandes seres avanzados que han escrito o han transmitido a otros, etcétera, que hay un proceso a nivel cósmico, universal, se llama de varias maneras, pero hay que entender las palabras, de redención o sutilización energética. Nos dicen que todo lo que existe es energía, pero que hay infinitas formas de energía en diferente grado de vibración. La más densa que conocemos es la materia, el reino mineral, la materia, el cuerpo físico, la materia que nos rodea. Es la energía más densa, aunque no la llamemos energía, pero es energía densificada. Y lo que llamamos espíritu, aunque muchas veces no sabemos lo que es energía más sutil, o lo que llamamos emociones, que no las podemos tocar o ver en general, pues son energía pues más sutil. La mente es todavía más sutil, como he dicho antes. Es una energía sutil que muy maleable, creadora de imágenes, de pensamientos, etcétera. Y los pensamientos combinados crean ideas. Eso ya entra dentro de la mente abstracta. Las ideas no se pueden dar, ¿no?, con formas, se pueden simbolizar, se pueden concretizar, pero la idea en sí solo es intuitiva. La captamos por la intuición, como un relámpago instantáneo. Cuando intuimos, luego la mente se pone en marcha y lo vamos configurando de un modo concreto, con ejemplos, con formas, etc. Entonces se nos dice que todo lo que existe está en un proceso continuo de creación y por lo tanto la creación consiste en un proceso de magia con mayúscula, magia universal, donde el espíritu o una parte del espíritu universal decide condensarse.
decide materializarse, descender de vibración hasta llegar a la materia, a lo que se llama la parte material, más concreta, aunque también dentro del término materia se incluye la mente, las emociones, etcétera, como cuando decimos la personalidad humana. Y luego otra parte del espíritu se introduce dentro de esa materia para sutilizarla en un proceso temporal largo, larguísimo, ir sutilizando esa materia densa, es decir, acercándola poco a poco a su verdadera esencia, que es espiritual. Dicho de otra manera, redimir la materia, convertir la materia en espíritu, proceso largo, larguísimo. Este es el sentido a nivel cósmico de la vida. La vida, el espíritu, decide en distintas formas, ahora comentaré algo más, expresarse a través de la materia, para volverla otra vez a sutilizar. Es muy corriente que si mucha gente escucha esto, pues no se lo cree o incluso no le satisface. Quizá otras personas intuyan algo y otras han intuido, hemos intuido algo indescriptible, algo que ya es irreversible. No lo podemos abandonar. Una comprensión más honda y más profunda de la vida. Y sean cuales sean las incidencias y los avatares de la vida, pues eso está ahí, ayudando internamente. Entonces, la magia de la sutilización, de la transmutación, es otra palabra que a veces utilizamos que se puede acercar. Redención, sutilización, transmutación, es decir, convertir esta energía. Por eso cuando nosotros venimos como espíritus aquí a la encarnación, a la vida física, estamos aquí, estamos, aunque no lo sepamos, si hay un avance, un progreso evolutivo produciendo este fenómeno. Estamos, si hay, repito, es condicional, un avance, estamos transmutando nuestro cuerpo físico, emocional y mental, nuestra personalidad, de tal manera que la energía se va a lo largo de la vida renovando. Sale energía más densa y entra energía más sutil. Y la estructura energética se va haciendo cada vez más sutil. Se va haciendo más sutil, no porque solo entra, sino por la que hay en nuestros componentes, al transmutarlo, al transmutarse, se hace más sutil. Eso se llama transmutación. Y nuestra función, si la estamos viviendo y aprovechando, es esta: dejar en nuestro cuerpo físico los átomos, para ser más preciso, de nuestro cuerpo físico, los átomos de nuestro cuerpo emocional, por supuesto de nuestro cuerpo vital o etérico que compenetra el físico, y de nuestro cuerpo mental, son átomos de distinta sutilidad, dejarlos más utilizados, más cerca del espíritu. Por lo tanto, y no solo en nosotros al que me estoy refiriendo, a los seres humanos, sino en todas las expresiones de la vida se expresa a través de todas las formas de manifestación. Por supuesto, formas más elevadas que nosotros son los planetas. Se dice en cosmología que el ser, el espíritu de un planeta se llama logos planetario. Es la entidad, igual que nuestro espíritu se llama mónada o también alma. Son aspectos diferentes, los cuales se expresan a través de la personalidad. Pues en un planeta, el logos planetario es el espíritu invisible, conciencia, que está manifestándose en ese planeta y está haciendo un proceso de renovación energética, de sutilización, de redención. De tal manera que si aceptamos una ley universal, una ley muy importante que es la ley de evolución, sabremos que la evolución no tiene límites, que los seres humanos vamos evolucionando, aunque a veces no lo parezca, que cuando llegamos a un punto de evolución X, pasamos de lo que se llama el cuarto reino, el reino humano, al quinto reino.
Ya no necesitamos cuerpo físico, a no ser que sea intencionadamente para ayudar, para expresar. Entonces, vamos evolucionando en cuerpos más sutiles. Y llega un momento en que nuestras mónadas, que es la parte más sutil o espiritual, llegan a un momento de tal evolución que necesitan un cuerpo más complejo, más especial, y es un cuerpo que llamamos un planeta. Y la cosa no acaba ahí, sino que cuando el logos de un planeta sigue evolucionando y llega a cierto nivel, se convierte en un logos solar. Necesita un cuerpo mayor, un sistema solar cuyos componentes, como sabemos, son los planetas. Y así, logos solares, planetarios, solares, logos cósmicos, hay un proceso de evolución interminable. Y como también vemos que todo lo que tiene un principio tiene un fin, hay otra ley universal que poco a poco vamos comprendiendo y asimilando, que es la de renovación, expresión renovada, cíclica. Y en alguna conferencia, creo recordar, de las que hay en YouTube, que he hablado de la reencarnación, he hablado que es una ley universal y cósmica. No solo reencarnamos los seres humanos, los animales, todos los seres. ¿Eh? Generalmente se habla de nosotros, los seres humanos. Más de la mitad de la población mundial cree en que existe vida tras la muerte. No sé lo de la reencarnación, porque creer que hay vida tras la muerte no significa creer en la reencarnación, pero que seguimos existiendo sí que hay muchísima gente. Y en la reencarnación no solo son los orientales, cada vez hay más seres humanos de Occidente que creemos que esto es así, por creencia o por intuición, que está por encima de la creencia. De tal manera que hay un proceso cósmico de reencarnar. Los seres humanos, los planetas, cuando acaban, llegan a su fin, ese logos se expresa a través de otro planeta que tiene que nacer. A lo mejor el que ha dejado todavía se ha disuelto del todo y sigue el proceso evolutivo en una nueva reencarnación, como si un ser humano reencarnara otra vez, naciera de nuevo, pero el cuerpo físico de la encarnación anterior todavía está descomponiéndose. Es por la ley de analogía. ¿Mm? Entonces, esto es lo que ocurre, como he explicado en otras conferencias, con el planeta a través del cual se expresó en una encarnación anterior nuestro logos planetario. Y ese planeta, cuando murió, dejó de tener expresión de vida, nació nuestra Tierra. Y ese planeta todavía está descomponiéndose después de millones de años. Es lo que llamamos la Luna, nuestro satélite, a lo cual le he dedicado conferencias. Está en proceso de descomposición, es un cadáver, porque su logos es el que está expresándose en nuestro planeta, con la experiencia que vivió en ese planeta anterior y en fases anteriores. De tal manera que este proceso de expresión cíclica se da en todo el cosmos. Y por lo tanto es parte de un proceso de expresión, impresión, como expirar, inspirar, expirar, inspirar. Y estamos continuamente en todo el cosmos manifestándose en formas, luego esas formas llega a su caducidad y necesita la vida, que no tiene ni principio ni fin, aunque se exprese en infinidad de gotas parciales, pues se tiene que expresar en otras formas más sutiles para seguir produciendo este fenómeno de redención, de sutilización de formas. ¿Y esto qué implica? Pues otra de esas cosas que nos habla la cosmología, y también, aunque no se haya interpretado adecuadamente en el fondo de las religiones, que tienen también unos orígenes también esotéricos, cosmológicos, pero que luego se han quedado en una serie de cuentos y de formas simbólicas,
que mucha gente, la mayoría, no ha sabido interpretar. Hasta que llegas a estos conocimientos y entonces dices, ah, esto quería decir eso que tal religión, sean de Oriente o de Occidente, han expresado de esa manera, o tal filosofía, o tal filósofo, si era un filósofo intuitivo que llegó a ahondar en la profundidad de la vida. Y entonces todo esto va coincidiendo. Y la ciencia actual, pues con sus avances, está muy lejos, pero va dando pasos. Y está descubriendo cada vez cosas que, aunque lo vea a un nivel materialista, solo desde el ángulo material, si lo ves intuitivamente encaja. Es como un largo proceso, aunque esté todavía muy lejos de algunas de estas cosas que estoy comentando, de comprender cómo funciona la vida en sus múltiples manifestaciones. Entonces se puede decir que la vida se expresa, es una unidad también. Una de las leyes universales, se podemos decir, es que todo está interrelacionado, no hay nada separado. Solo se percibe separación cuando se va llegando a lo denso, a la material. Nosotros nos vemos diferentes de unas personas de otras, en el cuerpo, de los objetos, materiales, etc. Pero cada vez intuimos de que hay algo que nos une sutil entre los seres humanos y también con la naturaleza. Esto es parte de un proceso de descubrimiento que vamos haciendo, pues quienes puedan, progresivamente, paulatinamente, en la humanidad. Ir descubriendo que todo es una unidad, que en la manifestación se bifurca, se produce una separación, pero que luego en el proceso evolutivo que he hablado se tiende otra vez a esa unidad. Podríamos decir que hay una unidad cósmica que se separa en la manifestación, en las infinitas manifestaciones de universos que ni siquiera la astronomía o la cosmología puede vislumbrar. Cada vez vislumbramos, incluso desde el ángulo material, que no hay tope en los universos, en las galaxias, no hay límite. Todo esto se puede ir descubriendo y no lo podemos descubrir con los ojos, jamás, con la intuición. Se puede ir vislumbrando algo. Por lo tanto, esa unidad se expresa a través de la diversidad y luego por evolución vuelve otra vez a la unidad. Por eso siempre hay seres de distinta evolución. Por eso hay una jerarquía que a veces rechazamos por lo que ya sabemos. La jerarquía humana egoísta que abusa del poder de los que están arriba, los que están abajo, en muchas ocasiones, no siempre, porque a veces esta jerarquía humana de los poderosos pues está haciendo un servicio de ayuda a la humanidad. Pero como solemos pensar casi siempre antes en lo negativo, pues solemos rechazar que haya personas que nos den órdenes, que tengan poder sobre nosotros. Eso está instintivo, muy grabado en la naturaleza humana, porque está grabado el abuso del poder, la manipulación o el impedirnos. Pero cuando vamos intuyendo que la jerarquía en sentido cósmico es positiva y que es una ayuda continua e incesante, entonces la cosa cambia. Ya no lo vemos de la misma forma. Por lo tanto, siempre hay seres que están por encima de nosotros. Algo he citado antes. Esos seres del quinto reino que nos están ayudando de un modo más directo. Y los logos planetarios, que nosotros, por ejemplo, somos células, los seres humanos, de ese cuerpo de expresión. Células, igual que las células del cuerpo humano, son físicas y además tienen su parte sutil. Todo, hasta lo más material, tiene su cuerpo sutil. Esto la ciencia lo ha descubierto. Unos iniciados científicos como Kirlian, el siglo pasado descubrieron una cámara fotográfica para fotografiar el aura de las personas, de las plantas, de los minerales. Todo tiene un aura energética. Es decir, que la ciencia está descubriendo cosas muy interesantes que luego
no salen en los medios de comunicación, que nos acercan a una comprensión de que todo es energía, de que todo tiene vida. Y por lo tanto, pues esa energía está en distintos niveles de desarrollo, de evolución. Y por lo tanto nosotros estamos jerarquizados. A veces se nos habla de los iniciados, de los maestros espirituales, y vamos, si eso lo entendemos, lo intuimos, entendiendo mucho de la vida. No necesariamente todos los seres humanos que desconocen esto van a estar en el mismo nivel, porque a veces la intuición funciona de otra manera y hay seres humanos con una actitud de servicio desinteresado y amoroso que desconocen estas cosas, incluso las negarían si las leen o escuchan, pero que, insisto mucho en ello, nos dan ejemplo. Todo esto tiene su explicación que quizá pueda dar en algún momento. La capacidad intuitiva a veces se adelanta a lo que aparece en la creencia mental y entonces produce un funcionamiento coherente con eso que se intuye, como el servicio amoroso a los demás, a los que consideramos hermanos, humanos o no humanos, todos los reinos de la naturaleza. Y luego pues llega un momento en que se producen una serie de conexiones y entonces en una encarnación o en otra ya eso brota como una comprensión también de estas cosas, que de momento quedan como ideas teóricas, pero que es importantísimo porque cada vez se conocen más y satisfacen la demanda, como he dicho, de cada vez más y más seres humanos. Por eso, cuando comprendemos esto, hay un respeto profundísimo a las creencias humanas, otras personas de otras creencias religiosas o filosóficas, o personas que dicen que no creen en nada de esto, se les llama agnósticos o ateos, para establecer diferencias. Entonces, no, cuando comprendemos no podemos despreciar ni criticar, simplemente comprender que hay momentos en los que unas cosas se expresan antes y otras tardan más. Y en otros seres humanos es viceversa, al contrario. De tal manera que todo esto que digo se va descubriendo y tiene que ver con esa escala jerárquica que existe en todo. Y por lo tanto los logos van evolucionando. Otro término para sustituir logos es dioses. ¿Eh? Esto no quita que haya un Dios absoluto, que por mucho que hablemos de él, nadie, ni siquiera los logos, llegan a entender lo que es. En cosmología se le llama el absoluto, el todo. Ahí ni siquiera los seres muy avanzados saben lo que es, en el fondo, pero la intuición cada vez se acerca a comprender de que hay un funcionamiento, como les digo, jerárquico. Y por lo tanto hay una infinidad de dioses que están como supeditados a ese gran Dios o absoluto o el todo, en el que Kybalión se le llama el todo, por usar términos del lenguaje humano que tratan de aproximarse desde lo lejano, por supuesto, a estos conceptos. Y por lo tanto llegar a entender qué sentido tiene, qué propósito tiene ese absoluto, ese todo, nadie lo podemos saber. Y si uno dice, pues no me conformo, yo quiero saberlo, es el ego, la personalidad, el que está pidiéndolo. Todos tenemos ego y a veces queremos entender lo que no podemos. Pero ocurre un fenómeno muy interesante y es que cuando vamos profundizando en nosotros, hay preguntas que dejamos de hacer. Estamos tan ocupados en cumplir nuestra función en la vida, en ser útiles, aunque necesitemos descansos, pero se puede ser útiles hasta en el descanso, en cumplir nuestro papel y decimos, esto no lo alcanzo y sigo. Aceptamos con mayúscula nuestra incapacidad de comprender el sentido de esas cosas tan amplias. Pero gracias a la intuición que vamos desarrollando, decimos sí, hay unas entidades elevadas, entidades
muy superiores en distintos niveles jerárquicos que tienen una función de expresarse y de producir este fenómeno de redención de la materia. Por lo tanto, es un proceso continuamente desarrollándose. Tengo aquí un libro de un autor al que cito muchas veces en las conferencias y, al igual que otros, pues lógicamente pues acepto plenamente todo lo que dice, aunque esté todavía lejos de llegar a su alcance. Me refiero a ese ser al que conocí durante años personalmente, Vicente Beltrán Anglada. Y como lo conocí, pues doy testimonio de que todo lo que decía no era porque lo había leído, es porque lo vivía internamente. Su capacidad de clarividencia, de intuición, etcétera, le alcanza, le alcanzó aparte, además de su gran humildad, a poder transmitirnos una cantidad de conocimientos que, lógicamente, se necesita intuición para ir captando. Y para ir complementando esta exposición, en esta conferencia voy a leer simplemente pues un, un fragmento o unos fragmentos de su libro Conversaciones esotéricas. Se llama así este libro porque es una transcripción de conferencias que impartió hace años, en el siglo pasado, en, en Barcelona, y luego se transcribieron cada conferencia, distinto tipo, algunas se relacionan entre sí, en este libro. Y dice que hay que entender básicamente por creación. De acuerdo con la temática de nuestra conversación de hoy, podríamos decir que es la magia organizada y operativa del logos, en su indescriptible intención de ser y de realizar. Las pone con mayúscula, ser y realizar. Podríamos decir también, aclarando el sentido de la idea, que ese intento creador que va del ser al realizar, de la voluntad a la acción, es esencialmente magia. Magia. A veces hemos hablado de los 7 rayos y el séptimo rayo son energías universales que nos llegan a todos los seres, es el de la magia. Y decimos, ojo, porque no tiene nada que ver con la magia entendida como concepto cultural. Es la capacidad del espíritu, como he explicado, de expresarse a través de la materia, de que el espíritu vaya expresándose y sutilizando la materia. Dice, es decir, la extraordinaria capacidad del creador de llenar de ideas el vastísimo campo dinámico de su voluntad, hasta convertirlas en formas objetivas, que respondan íntegramente a los propósitos de su alma. Bien, esta definición quizá debería ser aclarada en el sentido de que no puede existir una idea sin partir de una intención de base o propósito creador que la dinamice, promueva y actualice, ni tampoco una idea que quede flotando en los vacíos del espacio, sino que su irresistible tendencia es magnetizar su campo de proyección en el nivel mental que le corresponda y apropiarse de la correspondiente sustancia etérica de distintas densidades, hasta obligarla a condensarse o hacerla cristalizar en una forma determinada, la cual forma deberá responder a las cualidades de la idea y de la intención del propósito inicial. Es decir, existe primero el propósito inicial, luego la idea, ese propósito sería la voluntad que impulsa a que aparezca la idea es mental, sea abstracta, mente abstracta o mente concreta, y luego está la forma. Esa idea atrae energéticamente a las componentes necesarios para crear las formas. Todo esto, pues, también no lo estoy desarrollando en esta conferencia. Están los devas o ángeles que llenan todo el espacio para la creación de todos, desde una galaxia hasta las partes más diminutas de un átomo. No hay nada
donde no intervengan como seres de una evolución, energía, que son individualizadas y que obedecen a toda la mente, sea en el sentido que sea, la mente humana, la mente universal, etcétera, etcétera, para la creación de todas las formas. Y luego dice, esto sucede así no solo en el ambiente universal, en donde se mueve la voluntad del Creador, sino también en el nivel de vida psicológico o individual, donde los seres humanos utilizan sus pequeñas voluntades para crear ideas revestidas de cualidades y convertirlas en las formas que apreciamos por doquier. Lo mismo en sus creaciones técnicas y artísticas que en la elaboración de los ambientes familiares y sociales. Es decir, que nosotros, esto está más cercano y lo podemos comprobar y reconocer fácilmente. Podemos tener impulsos, aunque no sepamos de dónde nos vienen, internos que hagan, a veces conscientes, otros inconscientes, crear ideas. Y si esa idea no es efímera, fugaz, se mantiene en nuestra mente, va adquiriendo fuerza, consistencia, se irradia y va atrayendo la energía necesaria o impulsa nuestras manos a hacer lo necesario para crear o una obra de arte o o un elemento material concreto o en nuestro comportamiento crear un determinado ambiente, un tipo de relación humana, relación social, estructuras sociales, etcétera. De tal manera que está el propósito que impulsa, que si no está, pues las ideas vienen y se van, se esfuman fácilmente. La idea y luego la forma. Y los logos, según nos explica Vicente, y ya lo he desarrollado en alguna otra conferencia, a la creación de un planeta hacen lo mismo. El logos tiene un propósito de seguir expresándose en una nueva forma, por ejemplo, en un planeta, tiene una idea de cómo va a ser y luego va trayendo, con la ayuda de todas estas entidades, toda la energía del espacio en las distintas dimensiones que necesita según su evolución para la creación de ese planeta o de ese sistema solar, etc. De tal manera que hay un proceso largo, continuo, de creación universal, un proceso donde hay un propósito. Y si vislumbramos intuitivamente algo, o sea, una pequeña fracción de este propósito, adquirimos y nos sentimos que alcanzamos a descubrir algo del propósito de la vida. Digamos algo. El propósito esencial no. Está muy lejano, muy distante, pero vislumbrar algo expande nuestra conciencia, nos hace mejores, nos hace funcionar mejor en la vida. A lo mejor lo estábamos haciendo, tratando de funcionar cada vez mejor, con mayor pureza, con mayor, digamos, agilidad o inteligencia. Lo estábamos intentando, pero esto nos facilita, nos impulsa, mm, es como un acicate que nos impulsa a mejorar, encontrar qué sentido tiene la vida. Muchas personas, pues están haciendo su trabajo a regañadientes. Otras lo hacen por vocación, de mayor o menor grado, y están cumpliendo muchas horas de su vida ese trabajo laboral o en las actividades que hacen o su intervención en los procesos de relaciones humanas, etcétera. Y a lo mejor ni se plantean esto, pero están cumpliendo, notan intuitivamente que ahí hay un propósito. Tienen que hacerlo. Y a lo mejor creen que luego se acaba todo con la muerte, pero están haciéndolo y están manifestando un propósito. No se plantean, y si se plantean esto es como un planteamiento mental, filosófico, que está ahí latente. Por lo tanto, algo han asimilado del propósito, pero también existe ese sector al cual va creciendo paulatinamente y trato de dirigirme
humildemente en estas conferencias para ayudar, igual que a mí me están ayudando, también todos nos ayudamos. Hay una jerarquía ilimitada de ayuda, el que está arriba, el que está abajo, aunque sea en unos aspectos determinados, para poder facilitar la comprensión de que la vida tiene un propósito, tiene un sentido, y que quizá pues la mente nos diga, no, no me conformo, quiero otro, pero ya sabemos cómo es la mente. Entender la mente, cómo funciona con sus limitaciones y espejismos y sus tendencias, también es importante. Eso lo da conforme nos abrimos a la conciencia, hasta donde podamos, y vamos entendiendo, comprendiendo cuál es nuestro propósito. Un propósito de voluntad, con sentido, inteligente, amoroso, de hacer lo que sabemos, lo que podemos, lo que intuimos, el tiempo que estemos aquí. Y luego, pues ya continuaremos en otro ambiente, en otro lugar, en otro momento, porque esto, tal como lo entendemos muchos, no tiene límite. Es un proceso continuo. Por lo tanto, el sentido, qué sentido tiene la vida, tanto en nosotros como en el cosmos, y no estamos separados. Nosotros tenemos como, digamos, meta el cosmos, por decirlo con un lenguaje inapropiado, pues esto no tiene fin. Pero si he podido ayudar a, aunque sea un granito, a poder mejorar, a poder estimular, a poder ampliar esa demanda que tengáis de entender el propósito de nuestra vida, de la vida del todo, pues me conformo y por lo tanto, pues estará cumplida esta función, igual en esta conferencia como en todas las demás. Así que espero haber sido útil. Muchas gracias por vuestra atención y esperemos continuar con otros temas próximos. Muchas gracias.